Mi nombre es José Antonio Pacheco, tengo 41 años, soy nacido de esta aldea, que es la aldea Patzaracmac, que pertenece al departamento de Totonicapán, de acá de Guatemala. Es un lugar que se caracteriza por su clima frío, ya que estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y en esta época de enero, febrero, pues es una época donde el frío es más intenso. Ok, estamos acá en la aldea de Cochón, el lugar en donde yo estudié la primaria. Aquí estuve de 1985 a 1990, de los 6 años a los 12 años, cursando los primeros 6 años de primaria. Y aquí en este lugar yo tuve la oportunidad de pasar mis tiempos de niño, donde jugábamos luego de recibir clases a pelota aquí en las calles, nos ensuciábamos con mis compañeros y eran momentos que yo recuerdo muy gratos porque vivíamos en la etapa de niños en donde además de los juegos de pelota teníamos juegos de trompos, juegos de bolas y otros juegos típicas de la etapa de niños. Luego de estar aquí los 6 años, yo me mudé a otra ciudad completamente diferente, que es de clima cálido, en donde estudié la secundaria y fue donde tuve la oportunidad de conocer sobre la universidad. Aquí fue donde estuve la primaria y donde, derivado del trabajo de mi papá, que él viajaba a la otra ciudad, yo tuve la oportunidad de moverme, motivado un poco porque en la escuela de secundaria había una carrera militar y un poco mi papá tenía tal vez entre sus planes el que yo siguiera esa carrera. Pero estando en la secundaria, yo tuve la oportunidad de conocer de la universidad porque también enseñaban agricultura y fue así como conocí de la universidad. Bueno, cuando jugábamos acá en este lugar, yo recuerdo que a mí me llamaban mucho la atención los aviones. Aquí pasaban aviones, uno miraba la ruta de los aviones. Cuando nosotros jugábamos barriletes, por ejemplo, yo me quedaba mirando siempre los aviones y soñaba con un mejor futuro, soñaba con distintas cosas de superación. Y creo de que también derivado de la motivación que uno tenía de sus maestras en la primaria, que le hablaban a uno de otros lugares, de otras cosas, uno empezaba a trazarse horizontes y empezar a soñar. No tuve un sueño específico porque era una etapa donde yo era muy pequeño, decir que yo soñé esto siendo muy pequeño, sino que eran cosas en donde uno solamente se inspiraba a pensar en algo mejor para su futuro, a no tener miedo. Por ejemplo, en este caso que yo me moví de la ciudad, yo nunca en ningún momento tuve, pues aunque me sentí triste y porque digamos, mi mamá se quedó viviendo acá, por ejemplo, siempre supe que era por algo bueno. Entonces, yo siempre supe desde pequeño, o siempre quise desde pequeño aspirar a cosas nuevas, a cosas mejores. Cuando yo era niño y mis etapas en este lugar me han influido básicamente en el tema del sentido de pertenencia, porque yo agradezco mucho la oportunidad que ha representado mi vida de superación personal y yo llevo muy en mente las necesidades que hay en las zonas rurales de Guatemala. Cuando yo era niño, en este lugar, por ejemplo, no había luz eléctrica, no había agua potable, aunque pues había un servicio de agua potable, pero no que llegaba directo a las casas. Entonces era un ambiente en donde había muchas limitaciones y eso siento que ha influido en el sentido de no olvidar las raíces de donde uno viene y de recordar siempre que hay mucha gente necesitada en Guatemala, en donde uno pues no debe olvidar las experiencias porque seguro que hay mucha gente que necesita de apoyo. En el sentido de mi trabajo actual, lo que en esta etapa de niño más me influyó fue tal vez en el sentido de viajar, porque ahora en mi operación, en la operación de la empresa, viajamos a muchos países y no tenemos nunca ninguna limitación de llegar a un nuevo territorio y aunque no conocemos gente, aunque es un nuevo lugar que puede tener muchas
muchos desafíos, no tenemos nunca una limitación de pensar de que va a ser difícil. Entonces siento que eso influyó mucho en mi vida, de no ponerse uno limitaciones, de que si hay que viajar o si hay que emprender un nuevo proyecto, pues uno lo debe hacer sin miedo, con la confianza de que es posible realizarlo. Claro, aquí en mi estancia, en este lugar, yo recuerdo que mi mamá tenía muchas operaciones. Ella era una mujer independiente que realizaba operaciones de agricultura, sembraba trigo, maíz, habas, tenía unas pequeñas granjas de gallinas, de cerdos, y también tenía una tienda, que lo que llamamos nosotros tienda, o una sodita o una pulpería, digamos, que donde vendían distintos enseres. Entonces era una actividad muy dinámica que yo recuerdo que también influyó en mi vida porque, por un lado, el aprender a ser independiente, por otro lado, a realizar distintas actividades para lograr ganarse la vida. Y siento que fue un gran ejemplo para mí de trabajo, de perseverancia, de negocios también, que influyó en mi vida. Claro. Mi papá ha influido grandemente en mi vida porque él me motivó a estudiar la secundaria en otro lugar fuera de esta aldea. Y en ese lugar mi papá tiene una venta de zapatos en el mercado, que él siempre me llevaba, me invitaba a ayudarlo. Y esa experiencia de estar en un mercado, en la venta, en el comercio, en la venta de zapatos, en el trato de venta al menudeo, en el regateo, desde los 6 años, porque realmente me llevaba desde muy pequeño, estando aquí en los periodos de vacaciones, influyó mucho en mi vida porque me enseñó el comercio, me enseñó el asunto de la negociación. Y fue algo que yo también hacía con mucho agrado porque desde muy pequeño yo recuerdo que me ponía a vender zapatos, por ejemplo. Mi papá me dejaba solo, a veces él salía y me dejaba en el local y yo realizaba las ventas desde muy pequeño y recuerdo que lo hacía con mucho agrado, con mucha pasión. Y eso creo que ha marcado mucho mi vida, pues soy una persona que tiende mucho al comercio, que hace con mucho agrado el proceso de venta, de atención al cliente, lo hace con mucha pasión. Pero también mi papá me enseñó, me dio el ejemplo de tener un negocio, el de trabajar por la cuenta propia, el de emprender un nuevo proyecto. Y recuerdo muy bien que siempre mi papá hablaba de algo y él siempre decía que se puede. Miraba algo y decía, lo compramos, o miraba, no se ponía a pensar nunca cuánto costaban o si cuánto tiempo iba a desarrollarse eso. Y eso lo recuerdo con mucho agrado porque siento que marcó mucho mi vida en el hecho de cuando uno tiene un sueño, el no pensar en las limitaciones, en lo que cuesta, en las dificultades, sino simplemente empezar a hacerlo y las cosas si uno se las propone, uno lo logra. Bueno, en la empresa actualmente tenemos una fundación que se llama la Fundación Enlaza, que tenemos 2 años de haberla constituido, en donde buscamos apoyar el desarrollo rural, apoyando específicamente temas como producción agrícola, producción animal, manejo de recursos naturales, ecoturismo, distintas actividades que puedan ayudar a que las comunidades puedan salir adelante mediante el emprendimiento de actividades productivas. La Fundación ha desarrollado trabajos de capacitación, distintos cursos de capacitación y también desarrolla un programa de becas para apoyar a jóvenes para que puedan estudiar en las universidades de Centroamérica, específicamente áreas de agricultura. Entonces, tal vez no específicamente en la comunidad, porque la Fundación tiene una cobertura, de hecho, no solamente en Guatemala, sino que en los 10 países en donde Enlaza desarrolla operaciones. Y la idea es ampliar nuestro trabajo en la Fundación porque hay muchas necesidades y hemos empezado a identificar algunas organizaciones aquí que trabajan específicamente en estas zonas en donde hemos visto oportunidades de emprender proyectos específicos para esta comunidad. Bueno, la educación es uno de los principales problemas que tenemos los países en vías de desarrollo. Y para mí es muy importante apoyar la educación en todas las etapas,
tenemos requerimientos en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación universitaria. Hay mucha necesidad de apoyo y es muy importante para nuestros países apoyar la educación. En el caso de la Fundación Enlaza, nosotros estamos apoyando jóvenes para que accedan a la universidad, porque creemos de que es muy importante fortalecer las habilidades productivas en temas de desarrollo rural, por ejemplo, que los jóvenes regresen a sus comunidades o que se proyecten en sus comunidades y desarrollen proyectos productivos o fortalezcan empresas o organizaciones que trabajen en temas productivos, porque no se puede pensar solo en educación sin apoyar la parte de economía. Es importante fortalecer el ingreso familiar y eso creo que debe ir de la mano. Y es un poco donde nosotros en la Fundación queremos la filosofía, porque los recursos también son limitados y tenemos la visión de apoyar para que la población que está cerca a participar, digamos, en trabajos laborales, puedan acceder a mejores oportunidades si se capacitan y puedan desarrollar habilidades productivas para que regresen a sus comunidades y puedan emprender proyectos que eso eleve el ingreso familiar. Eso es muy importante y en la Fundación Enlaza queremos poner nuestro granito de arena. Bueno, la Fundación Enlaza definitivamente es, como nosotros lo vemos, es un producto de Earth, porque representa el espíritu de lo que Earth anda buscando en los graduados como agentes de cambio, que bien se proyecten en actividades productivas, pero que no olviden nunca el desarrollo comunitario. Y definitivamente yo puedo decir que yo soy un agradecido de la oportunidad que Earth ha representado en mi vida, y quisiera, lo mínimo es que con el trabajo de la Fundación, al menos otro, tan solo otro pueda acceder a la misma oportunidad que yo tuve. Por supuesto que vamos a lograr mucho más que uno. Nuestro objetivo es ampliar la oportunidad para que jóvenes puedan tener acceso a la educación universitaria, y totalmente es una influencia de las enseñanzas, de la formación que ERT nos brindó. Bueno, a nivel laboral, me satisface mucho los temas de comercio, los temas de conocer gente, de visitar lugares, y también el hecho de que, derivados de nuestros productos que son fertilizantes, apoyamos la productividad en el campo, porque también hay un servicio de asistencia técnica. Tenemos muchos agrónomos, alrededor de 60 agrónomos en la región, que efectivamente brindan. Es un negocio que venden un fertilizante o un producto, pero hay una filosofía por detrás que representa apoyar al productor para que eleve sus rendimientos, eleve su productividad y de esa manera pueda incrementar los ingresos de su zona, genere más empleo, sea más competitivo, exporte más, venda más. Entonces, a nivel profesional, el área de Enlaza es muy apasionante. Además de que hay mucha química y hay mucho aspecto detrás de la elaboración de los productos, que también son temas que a mí me agradan bastante. Y a nivel personal, disfruto mucho la vida en familia, en mis hijos, mi esposa, que es un gran apoyo en mi vida, que también es algo donde yo le agradezco mucho ver, porque yo tuve la oportunidad de conocer a mi esposa, fuimos compañeros en la universidad y ella ha sido una fuente de compañía, de inspiración y de muchos aspectos, un soporte fuerte en mi vida. Bueno, mediante el trabajo que desarrollamos en Enlaza en 10 países, estamos impactando positivamente el desarrollo rural, porque estamos llevando insumos y asistencia técnica para elevar la productividad agropecuaria. Eso yo pienso que es un gran impacto que estamos desarrollando en 10 países. Pero también estamos llevando un mensaje de positivismo, de apoyo al prójimo, de cómo también mediante el servicio podemos generar un cambio en nuestras comunidades. Por supuesto, los negocios son negocios y en el caso de las empresas no tenemos ningún tipo de subsidio y tenemos que velar por la sostenibilidad de la empresa. Pero en el caso de Enlaza hay una filosofía por detrás
que se fundamenta en el servicio al prójimo, en cómo nosotros podemos progresar aún más si pensamos y nos preocupamos por el prójimo. Bueno, además el trabajo específico de Enlaza implica el uso de insumos más amigables con el ambiente, el hecho que empecemos a sustituir las prácticas tradicionales que pueden ser dañinas o peligrosas para el ambiente, para la seguridad laboral, y en eso pues nos sentimos muy orgullosos de tener una cartera muy amplia de productos de base orgánica, que además de elevar la productividad no tienen absolutamente ningún riesgo para el ambiente, para la seguridad laboral, además también para el consumidor, que podemos ahora pues, ofrecer cosechas más saludables para el consumidor final. Además, estamos desarrollando empleo para los graduados. Hay alrededor de 40 graduados trabajando en Grupo Enlaza y de otras universidades, que a la vez también tenemos distribuidores o tenemos proveedores que la operación de Enlaza genera empleo para pequeñas empresas, medianas empresas especialmente. Ok, pues para mí en el mundo actualmente hay varios desafíos. Uno de los desafíos es el asunto de la contaminación ambiental. Yo creo que eso es un asunto donde hay muchas oportunidades, en donde debemos de resolver problemas. El acceso a la educación también es un problema, donde necesitamos que en el caso de países como Guatemala, por ejemplo, haya más acceso para las comunidades indígenas, para las mujeres, que son también problemas comunes en nuestros países, al menos los de Latinoamérica, que yo conozco un poco más, en donde necesitamos más apoyo en la educación, necesitamos más educación de calidad orientada a la producción. Y también yo pienso que hay problemas de ética, tenemos que trabajar en el área de la ética para poder fortalecer la toma de decisiones, para que siempre la ética rija las decisiones, especialmente la de nuestros dirigentes. Bueno, para mí el impacto de Earth es muy grande. Yo considero Earth como una gran bendición para nuestros países, porque conozco muy de cerca el trabajo de muchos graduados y veo cómo ellos, mediante sus distintas actividades, en trabajos productivos, en educación, en asistencia técnica, en distintas actividades están desarrollando cambios positivos para nuestros países, mediante la generación de empleo, reducción el emprendimiento de proyectos para reducir la contaminación, el emprendimiento de proyectos de energías limpias, en fin, distintas actividades que están apoyando el desarrollo de nuestros países, sobre todo el desarrollo rural. Así que yo pienso que el impacto de ERTE es muy grande y pues para mí es una gran bendición que ERTE esté presente.